radio.com. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultoría Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Párez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultoría Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial y de desarrollo personal que tenemos en estos programas lo puedes encontrar en mi plataforma digital. Ahí en los canales de YouTube puedes encontrar todos los programas, tanto de Proyectate Radio como de Consultoría Empresarial Querétaro, grabados, y ahí también vas a encontrar en la página web consultoriaempresarial.com.mx todo tipo de tips, todo tipo de información y conocimiento que te puede ayudar para crecer como empresario y como persona. Bien, amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con factores personales que pueden generar una gran influencia en nuestras vidas desde el inconsciente, desde la propia historia personal que deja huella invisible, pero que está presente en todos nuestros días y que puede llegar a influir determinadamente en nuestro proceder como persona de negocios, como empresario. Vamos a hablar hoy, amigos míos, sobre el llamado niño interior. Y para ello nos va a acompañar el día de hoy Agustín Hernández Meijueiro, él es fundador del Centro Hermós. Estimado Agustín, bienvenido a este tu programa. Muchas gracias, Alejandro, gracias por la invitación, gracias al radio también por la invitación. Siempre un placer tener personas como tú. Afortunadamente ya hemos tenido oportunidad de desarrollar otros temas en este espacio, pero hoy vamos a hablar sobre este que tiene que ver con el niño interior, que yo creo que ya es un tema que en definitiva muchos hemos escuchado el término, ¿verdad? Hemos escuchado de esta expresión y pudiera prestarse a diferentes interpretaciones que hoy lo vamos a enfocar desde una perspectiva especial, que es la que hoy nos traes a colación, estimado Agustín. No sin antes me gustaría que pudieras compartirle un poco a nuestra audiencia sobre tu semblanza para que sepa quién es Agustín Hernández Meijueiro y entramos directo al tema, estimado Agustín. Claro que sí. Con mucho gusto. Yo soy Agustín Hernández, yo estudié Administración Hotelera, hice una especialidad en Administración Hotelera, tengo una especialidad en Relaciones Humanas, tengo varios diplomados que la verdad es que ya ni me acuerdo, pero tengo una maestría en sensibilización educativa, en educación gestal, ¿no? Y bueno, he estado con temas de programación neurolingüística, soy máster en PNL, también actualmente estoy en un nivel avanzado de procesamiento no lineal, que es el siguiente paso que ha dado Grinder en la PNL, ¿no? Y así como también biodescodificación, algunos le llaman biodescodificación, otros bioneuroemoción, otros el código para encontrar la emoción, es decir, es las leyes de Hammer y herramientas para encontrar el mensaje oculto que hay en nuestro cuerpo para detectar el síntoma o la enfermedad.
En este caso, vamos a hablar del niño interior y de cómo podemos o cómo podríamos detectar desde la empresa, desde nuestro negocio o incluso a nosotros mismos si estamos actuando desde nuestro niño interior o estamos actuando desde nuestro adulto, ¿no? La pregunta que yo pongo ahí y que yo vi a muchas personas que no se lo cuestionaban, ¿no? Ni siquiera se lo permitían cuestionar. Y incluso la posibilidad de terapia, ¿no? Yo me gustaría hacer algunas preguntas que propone esta Margarita Blanco. Ella propone unas preguntas para que podamos darnos cuenta si estamos o no estamos desde nuestro niño interior. Mira, tan sencillo como esto. ¿Te has sentido frecuentemente vacío, triste, inadecuado, poco valioso, con deseos de cambiar, de ser feliz, pero sin saber cómo lograrlo? Y aquí tiene que ver mucho desde lo que yo quiero hacer como misión de vida, lo que yo quiero hacer como propósito de vida. ¿Cuántas veces andamos perdidos? Y lo digo, habrá quienes tengan su propósito de vida muy claro, sin embargo, habría que recordar que no nada más es hacer lo que tengo que hacer, no nada más es yo soy empresario y me voy a enfocar. Y la salud emocional y la atención a mis empleados, ¿cómo está eso? Los escucho, les doy oportunidad que se expresen. Otra pregunta es, ¿te recuerdas como un niño en la infancia que vivió algún tipo de abuso? Esta es muy profunda, porque puede ser desde un abuso verbal, físico, emocional o sexual. A mí me llegan cantidad de personas, incluso hombres, que han sido abusados sexualmente y que se lo callan, se lo guardan. Y esto es en la niñez. Imagínate la profundidad o la herida profunda que esto puede permear en un ser. Hace que la personalidad se reviente, ¿no? Imagínate un niño de 7, 8 años, un abuso. Estamos hablando del sexual, pero ¿qué tal el emocional? El chantaje permanente, el físico, el verbal. ¿Cómo te va a llegar alguien así en tu empresa? Y seguramente hay gente así. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, y yo no digo que, y esas personas hay que apoyarlos para que resuelvan su tema. Serían mucho más productivos en tu negocio. Escucha, ¿has tenido relaciones de pareja conflictivas o codependientes sin entender por qué? Una y otra vez repites el mismo patrón. ¿Cuántas veces no tenemos en la empresa personas que tienen una pareja, tienen otra, incluso se meten con personas de la misma empresa? Como decía un jefe, no metas el dedo en la nómina, ¿no? Es importante que estemos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque hay una herida en la infancia. Otra pregunta. Agus, esto que es interesante, perdón que te interrumpa, antes de proceder con el resto de estas preguntas y reflexiones que nos compartes, la realidad es que no podemos ignorar el hecho de que como seres humanos es imposible el poder llegar, digamos, inmaculados a un punto de vida en el cual cualquiera de este tipo de factores pudo haber afectado, por estar presentes o por estar ausentes, ¿no? El silencio, la indiferencia, digamos, el abuso que tú estás mencionando, tal vez la falta de contacto, al revés, ¿no? O sea, pudiéramos hablar inclusive de los polos opuestos en diferentes circunstancias que van abonando en la personalidad de cada ser humano y que se van alojando dentro de un área inconsciente que en algún momento esto se va a manifestar. Luego entonces tendríamos algo que entender que vamos a presentarnos con una configuración única, cada uno de nosotros como seres humanos,
en la cual tendrá que haber un reconocimiento, una conciencia y algún tipo de reparación al respecto cuando esto esté interfiriendo o afectando nuestra vida. ¿Es correcto mi apreciación, estimado Agus? Pues sí, efectivamente sí, es importante que reflexionemos y comprendamos que todos tenemos una herida de la infancia. Todos tenemos un dolor que nos aqueja. Imaginemos el niño herido, imaginemos que somos como una dona, que esa es nosotros. Y nuestra personalidad es el glaseado de chocolate, ¿no? De la dona. Las heridas, nosotros, era un cocolo, ¿cómo le llaman? El que tiene la bolita al centro. Éramos eso. Pero las heridas han ido permeando y han hecho una dona en nuestra personalidad. Han hecho un hueco en nuestra personalidad. Ese hueco es de dolor. ¿Qué viene a hacer el ego? El ego viene a decir, a ver, aquí no hay dolor, aquí alguien me lastimó, ¿no? Y entonces me empiezo a victimizar. Y la persona empieza a incorporar a su glaseado de chocolate, no nada más la personalidad, también le empieza a echar chochitos de víctimas. Pero no nada más eso, que es peor, la culpa. Le empezamos a poner dulces de culpa a lo que realmente somos. Estamos llenos de un manjar, una rica dona, hasta se me antoja, pero en realidad esa dona está incorporando culpabilidad por el ego y está incorporando víctimas. Entonces, cuando empezamos a actuar desde la victimez, no, es que eso me pasó a mí porque sufro mucho. En realidad sí sufro mucho, pero porque quiero sufrir mucho. Porque yo podría darme cuenta que ese sufrimiento que estoy teniendo, en realidad yo podría haberlo trabajado y sanado desde antes. Pero no nos damos cuenta. Esa gran herida, ese centro de la dona, que es una herida muy profunda y muy dolorosa, no la estamos viendo. Lo que estamos viendo es la parte del glaseado, la parte de afuera, ¿no? Y en mi personalidad incorporado victimez, culpa, miedos, y entonces, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a llegar a un negocio? ¿Cómo voy a llegar a pedir trabajo? ¿O cómo me voy a desempeñar? Sí es muy importante que nos demos cuenta que cuándo o cómo nos damos cuenta que actúa el niño. Nosotros actuamos desde el niño interior cuando tenemos reacciones automáticas. Surge aquello que no está aceptado, surge aquello que no está transformado, surge aquello que no está cambiado, surge aquello que no está ni sanado ni resuelto. Por eso hacía hace rato énfasis en que a veces no nos damos cuenta que es importante atenderme. Hay personas que yo he escuchado, personas, ¿por qué no hace terapia? ¿Para qué? Yo no lo necesito. Si he salido solo, podré salir solo, ¿no? Y no es así. Perdón. A veces no alcanzamos a ver lo que realmente está ahí en el fondo. ¿Por qué? Porque está cubierto de chochos, escarcha y miles de dulces que cubren antes que nada mi personalidad. Y entonces voy a actuar con máscaras. Agus, cuando hablamos del niño interior de una manera alegórica, pudiéramos entender, para podérselo presentar aquí a nuestra audiencia, como toda una serie de componentes que están alterando, que están de alguna manera interfiriendo en la sustancia original de nuestra propia personalidad, porque efectivamente proviene de efectos y de digamos, estímulos o situaciones externas que se fueron como adhiriendo, ¿verdad?, a esa capa propia que tenemos, ¿no?, natural y limpia,
y que contamina, ¿no? Es decir, transforma inclusive en esa alegoría que nos presentas del glaciado, tal vez en un sabor completamente distinto y que no nos hemos dado cuenta que se han adherido, ¿no? Y que a nuestra propia personalidad y que siempre tenemos la oportunidad de poderlo limpiar. El punto, mi querido Agus, es cuando llega el momento de la conciencia, cuando llega ese momento en el cual me doy cuenta de lo que está pasando y habrá un segundo, digamos, un segundo escenario, un segundo paso que dar, que es la propia reparación. Te lo dejo como una reflexión para escuchar. ¿Cuándo nos damos cuenta? Primero, habría que reconocer, siempre es necesario e importante tener humildad, ¿no? A veces no se nos dan las cosas. Ahorita no continué con las preguntas, pero si continúo con las preguntas, observa, ¿te duele y te hace sentir culpable ver cómo estás dañando a tus hijos? Repitiendo las mismas conductas que odiabas de tus padres. La herida hace que repitas. La herida, yo tengo conocidos, un ejemplo de ellos fue mi padre, que fue muy golpeado de niño por su padre y que él conscientemente dijo a mis hijos no les voy a pegar. Pero se necesita un tramo de conciencia, se necesita saber qué quieres para tus hijos, qué quieres para alguien más. Pero si ni siquiera sabemos qué queremos para nosotros, es mucho más difícil darnos cuenta de esto. Por ejemplo, quisieras ser más fuerte e independiente, más feliz, pero crees que nunca podrás lograrlo. Ahí estás abrazado de miedos. ¿Cuántos miedos viviste en la infancia que hoy no te permiten ser quien pudieras ser? Ser un ser diferente. En el fondo de estas heridas emocionales hay mucho dolor. Hay personas que no conservan el empleo, hay personas que se reportan enfermos, hay personas que se accidentan constantemente. Y todo esto tiene un origen de una infancia no sanada, no trabajada. De una infancia, ¿cuántas personas, también ahora con los talleres que estoy dando, pues cuántas personas sin padre o sin madre o huérfanos y que fueron regalados? Imagínate la herida profunda de abandono. Hay 5 heridas primarias que quisiera compartir. Es la de rechazo. Todas ellas reflejan un cuerpo físico y reflejan unas características de la persona. El cuerpo de la persona que tiene herida de rechazo es una persona sumamente delgada, incluso podríamos decir que muy frágil. La persona que tiene una herida de abandono un poco, también es delgada, pero un poco más jorobada. La herida de injusticia es un cuerpo bien recto que aparentemente no tiene nada, ¿no? La herida de humillación son cuerpos, personas acorpadas, llenitas, que están generando grasa como protección para que no me vuelvan a humillar. La herida de traición tiene que ver con cuerpos esculturales, con cuerpazos, tanto hombres como mujeres. ¿Para qué? Para protegerse. Entonces, podemos ver que cada herida me puede manifestar algo en ¿cómo se dice? En la físicamente. No tiene una máscara, es el dependiente. Y su gran miedo es estar solo, evidentemente. El niño de mis padres estuvieron ausentes, física o emocionalmente.
Aquí también esto puede ser simbólico, pero para la persona real, lo vive como real, ¿no? Y las actitudes ya de adultos de este tipo de personas son dificultades para negarse a sí mismos. Estas personas sufren con frecuencia una profunda tristeza, lloran a solas durante mucho tiempo, no lo manifiestan, aunque les da miedo estar solo, lo hacen solo para eso. Empatizan fácilmente con los demás. Soportan situaciones difíciles a las que les cuesta poner fin, necesitan el contacto físico, alternan días alegres con tristes, consideran una prueba de amor que el otro esté siempre a su lado, procurando atenciones, y tienden a convertirse en víctimas, ¿no? Ya lo mencionaba hace rato. Entonces, esta es una herida. ¿Me permites hablar de las 4 heridas rápidamente? Para que podamos ir identificando, sobre todo nosotros, acostumbramos a encontrar en los demás las heridas, no en nosotros mismos. Es importante que veamos en nosotros las heridas. ¿Para qué? Para lo que me preguntabas, para sanar, para hacer algo diferente a la herida que yo tengo. La herida de rechazo, la máscara es Uripiso, es un cuerpo que ojalá no me veas, ¿no? El fondo es Uripiso y su gran miedo es el pánico. Y el niño no me aceptaron tal y como era. Imagínate qué fuerte. ¿Cuántas veces en nuestras empresas tenemos personas que no aceptamos? Seguramente esa persona siguió rechazo, pero sigue repitiendo de grande. Viven pensando que no valen la pena, que procuran pasar desapercibidos, que no me vean. Creo que si no existiera no habría en el mundo ninguna diferencia, no pasaría nada. Me siento arreglado, no me siento comprendido. Creo que la felicidad es efímera, infravalorada. Soy absolutamente perfeccionista. Estimado Agus, tenemos que hacer una fallita técnica para que te vuelvas a conectar porque está como cortando. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo para que podamos reconectarnos y te escuches mucho mejor. ¿Te parece bien, Agus? Sí, claro. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales. ¿Te abrumas por los aspectos fiscales, financieros y legales de tu negocio? Confía en GB Consultores Fiscales, tus consultores de confianza. Nuestro equipo de expertos te guiará en cada paso del camino, ofreciéndote soluciones a medida para tus necesidades. No dejes que la complejidad fiscal te detenga. Para atenderte de inmediato, mándanos un WhatsApp al 55 86 69 85 97. GB Consultores Fiscales.
esta pequeña falla técnica, pero estamos hablando hoy del niño interior, las huellas, ¿verdad? Que el llamado niño interior influyen en nuestra conducta, huellas de abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia, que es lo que hoy nos habla nuestro experto, Justín Hernández Mijuero de Centro Hermoso, y que nos estaba justamente platicando de cada una de ellas. Estimado Agus, voy a dar lectura rápida a la participación de nuestra audiencia para que podamos considerarlos. Genoveva Beltrán, buenas tardes, excelente día. ¿Cómo saber Gracias. En qué momento sanar el niño y cómo? Esto es algo que nos pregunta Pati Quijano, nos sintoniza desde Caracas, un gusto. Dice de cómo sanar el niño, es decir, cuándo y cómo sanarlo. Ahora estará seguramente compartiéndonos esto, estimados amigos Pati y Genoveva. Danos un segundito y va a entrar en ese tema. Rosy Durango dice eso, ¿en qué momento nos ayuda, verdad? En el emprendedurismo, nos hablas de Jalapa, y también nos pregunta Gonzalo Hernández, si todos tenemos estas heridas de infancia. Estimado Agus, como quieras tú contestarlo en el orden, adelante, por favor. Sí, todos tenemos estas heridas de la infancia, todos, absolutamente todos. La herida primaria es la distancia entre lo que legítimamente necesitábamos de niños y lo que obtuvimos. Ese diferencial que hay es la herida que hay, que existe, que tenemos. Es posible que algunos esa distancia haya estado muy acotada y haya sido... el otro día un amigo platicaba de que su hijo chocaba cada rato sus carros y le daba tal carro y le daba el Jaguar y no entendía, y dice, a este le he dado todo. Y alguien le dijo, no le has dado carencia. Y entonces, a veces, ese niño recibió todo, excepto eso. Y a veces, es lo que a veces podemos necesitar, o a veces, en vez de carencia, una atención diferente, ¿no? O a lo mejor ese le he dado todo y quedó corto, ¿no? A lo mejor faltó algo que es lo que está mostrando esta persona como adulto, ¿no? O mira cómo destruyo lo que me das, ¿no? Porque hay un enojo interior de aquello que no recibió de niño. A lo mejor recibí el juguete, a lo mejor recibí, pero el apapacho no me lo diste. La caricia no me lo diste, ¿no? Eres niño, ay, no llore, no chille, los hombres no lloran. O sea, situaciones de esas pueden dañar a un niño, a una niña, ¿no? Entonces, si entendemos que esa distancia, algunos la podemos tener menos fuerte y otros la podemos tener más amplia, perdón, podríamos decir que esas heridas son importantes. Una persona haciendo un trabajo de revisión del niño interior, revisábamos y nos fuimos hacia atrás y llegamos a los 2 años. La persona se acordaba perfectamente que entraron unas personas armadas a robar y a abusar. La abuela defiende a la niña de 2 años y es asesinada. Y todo esto se bloquea, ¿no? De alguna forma, y hay una herida, ¿no? De alguna forma, se va la abuela, se va la protección, ¿no? Pero a la vez hubo un abuso de unos externos que llegaron a abusar de violencia. Entonces, no nada más tenemos un tipo de herida, sino podemos tener diversos tipos de herida. Les mencionaba las heridas, ¿no? La de rechazo, la de abandono, y les voy a comentar ahora la de injusticia. La herida a ver, espérenme. Sí, la de rechazo ya se las dije, la de abandono ya se los dije, la de humillación. La de humillación es las que decías, son personas acuerpadas, la máscara es de masoquista, me gusta sufrir, ¿no? En realidad no nos gusta sufrir, yo estoy acuerpadito, yo tengo, esa es mi herida que predomina, por ejemplo, reconocer la herida es importante.
Esta herida es generada, el progenitor que la desarrolla es, por lo general, es la madre, ¿no? El cuerpo es rollizo, es talle corto, cuerpo grueso, abombado, ¿no? Los ojos grandes y se utiliza un vocabulario de ser indigno, de no merecer, ¿no? Esta es la herida de humillación. Creo que no les dije el cuerpo la herida del rechazo tiene, ya les dije, la máscara de oído y es cedido, es rechazado tanto por el papá como por la mamá. Y el cuerpo es contraído, angosto, delgado o fragmentado, se le ve extraño el cuerpo, ¿no? Su vocabulario, usan vocabulario de nulo, nulidad, nada, no existe, desaparecer, cosas así. El de abandono tiene la máscara de dependiente, su cuerpo es largo, delgado, sin tono muscular, pareciera que está como guango, como así, como flotando, piernas débiles, espalda encorvado, como les decía hace rato, y su vocabulario es de ausente, solo, no soporto, devoro o no me suelta. Son vocabularios que utilizan. Ya les dije el de humillación, el de traición, el de las personas que están bien mamey, su máscara es de controladores. Aquellos que son controladores generalmente tienen la máscara de traición. Fueron traicionados. ¿Quién los traicionó? El progenitor de sexo contrario. Si soy hombre, me traicionó mamá. Si eres mujer, te traicionó papá. El cuerpo muestra fuerza, poder. En el varón los hombros son más anchos que las caderas, por ejemplo, en las mujeres. En las mujeres son amplias las caderas, fuertes. El hombre tiene el pecho amplio, vientre y abdominales, ¿no? Abdomen. El vocabulario de la herida de traición es disociado, es separado, es ¿me entiendes? O sea, no, no, ese ¿me entiendes? Es un poco denigrante, ¿no? Porque claro que te entiendo, más bien no te explicas, ¿no? Entonces la palabra sería me explico. Soy capaz, deja que lo haga solo, lo sabrá, confía en mí, no confío. Esas son las personas que fueron traicionadas, ¿no? Y las personas que sufrieron injusticia, la máscara que ellos tienen es de rigidez. Pareciera que no hay forma de entrar, siempre hay forma, pero ellos muestran una cara de rigidez. Su cuerpo es erguido, rígido, lo más perfecto posible, bien proporcionado, glúteos redondos, talle corto, ajustado a la ropa y cinturón. Su vocabulario es no hay problema, no pasa nada, siempre, nunca, muy bueno, muy especial, etcétera. Ahora, todas estas personas tuvieron algún tipo de herida. La herida de rechazo, vamos a imaginar un niño en la escuela que es bulleado y que todo el mundo se burla alrededor de él, ¿no? La herida de abandono puede ser lo que les comentaba hace un rato. El papá o la mamá simplemente se fueron o se divorcian los papás y en ese se divorcian, se queda conmigo, no conmigo, no conmigo, o ¿sabes qué? Se queda con la abuela, ¿no? Hay un abandono, el niño siente un abandono. Eso es lo más importante, lo que el niño siente, no la realidad, porque la realidad puede ser, pues nada más estuvo 15 días fuera, pues sí, pero él fue toda su existencia, ¿no? Así lo vive un niño. La herida de injusticia, ¿no? Es personas, por ejemplo, niños que se les pone a trabajar desde pequeños, que sufren algún tipo de abuso, algún tipo de cosas que les piden que se haga, que no necesariamente les toca hacer, ¿no? La herida de humillación, ¿cuántas veces no
dices algo o dijimos algo en la escuela y hay alguien que dice, ay, qué bruto eres, ¿no? O sea, híjole, con eso cavas una tumba en el niño y no nos damos cuenta. Y habemos personas que lo hacemos o que lo hicimos sin ofender, porque nos dábamos cuenta de muchas cosas y teníamos otro tipo de madurez, pero no nos dábamos cuenta del daño que estábamos o que hacemos a alguien cuando lo humillamos, ¿no? O el papá cuando regaña a su hijo enfrente de medio mundo, imagínate cómo se siente el niño humillado. Entonces, es importante que nos demos cuenta de este tipo de acciones para no repetirlas. Y la herida de traición, cuando papá queda o cuando mamá queda, yo te voy a comprar, ahora en la quincena te compro tus tenis, ¿no? Y llega la quincena y papá me vas a, no, a la otra quincena. Y a la otra quincena. Entonces se ve el niño traicionado porque no se le cumple lo que se le ofrece. Ni siquiera es algo que el niño haya pedido, es algo que se ofrece. Bueno, también a veces el niño lo pide, pero es algo que se ofrece y es algo que muchas veces no, no nos damos cuenta como padres. Creemos que es muy fácil la paternidad, creemos que eso de la paternidad cualquiera lo puede hacer y no es así. Ahora, preguntaban también cómo lo puedo sanar. Lo primero es tomar conciencia de mi realidad, qué tipo de herida tengo, nombro los hechos y las emociones, me doy cuenta de cuando la riego, cuántas veces tenemos un tema con mi hijo agarra algo, se le cae y se rompe. Yo puedo reaccionar de muchas formas, pero si mi reacción es exagerada, seguramente esa es mi herida de la infancia, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué reaccioné así? O sea, nada más se cayó el vaso con agua, o sea, limpio y ya, ¿no? O la leche en la mesa, ¿no? ¿Cuántas veces nos regañaron de niños porque tirábamos la leche? Y es que ya no había más, ¿no? Ya no había para comprar más y entonces era el coraje de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O la impotencia de papá o de mamá. Pero a veces decimos, ¿vale la pena gritar, regañar, lastimar, humillar de esa forma? Esa es la forma en que nos damos cuenta cuando una emoción rebasa lo que realmente pudo haber pasado. O pude haber tomado una decisión diferente, pero tomo una que me nace, que me brota, que ni cuenta me doy, y esa reacción, digo, ¿por qué reaccioné así? No sé si les ha pasado, a mí me pasó muchísimo, y hoy me doy cuenta, pues me doy cuenta que tengo una herida, ¿no? Que fui lastimado y que esa herida hay que apapacharla, hay que reconocerla. Hay un ejercicio que yo hago muy bonito que no voy a hacer aquí en público porque pues se necesita un poco más de tiempo y es más íntimo el tema, ¿no? Pero hay ejercicios muy bonitos, muchos, en donde hay una reconciliación. Yo utilizo un poco de procesamiento no lineal y programación neurolingüística en este tipo de ejercicios para ir reparando y sanando ese niño, ir limpiando aquello que quedó. Y lo más importante es hacerlo a través de que lo haga mi inconsciente. Entonces, a veces nuestro inconsciente no se da cuenta y más bien se da cuenta, pero el consciente no. Entonces, ¿cómo lo hacemos consciente? Dándonos cuenta de la reacción que tengo ante ciertas situaciones. O en el trabajo, mi reacción es explosiva, o permanentemente parezco enojado, o permanentemente parezco triste. ¿Qué hay ahí atrás? Que es esa herida de la infancia. Reconociéndome, viéndome, aceptar, no negar ni minimizar mis verdades, mis experiencias.
Sí, me pegaron, sí, sí, mucho. Ah, bueno, reconocerlo. Sí, abusaron de mí. A veces ese abuso de mí, incluso sexual, hay personas que no se atreven porque es un dolor muy fuerte. Es abuso y humillación. O sea, son dos heridas implícitas en esta. Entonces, más las que se puedan sumar, ¿no? Y además no lo puedes decir por todo el chantaje y manipulación que hay ahí. Y si lo dices, hay niñas, niños que se atreven a decirlo y son traicionados por los papás. No les creen. ¿O cómo va a ser eso mi hermano o mi hermana? No, no. Porque también hay mujeres que abusan, ¿eh? Y tengo muchos casos de situaciones así, ¿no? Entonces, sí es importante que lo sepamos y tengamos, y cuando alguien diga, cuando un niño, ¿cómo va a saber si alguien empieza a tocar? ¿Cómo va a saber lo de una relación sexual? A menos que haya un abuso. Y si un niño te lo dice, trae información de alguien que le hizo algo. Créanle, por favor. Revisar el grado de soledad. Aquí un tema que me gustaría apuntalar, si te parece bien. Nos Sí, preguntaba Rosy Durango si esto que tiene que ver con o cómo influye en el emprendedurismo y en la vida en general de la empresa, en la vida de la persona en negocios, en la vida laboral. A mi parecer, pues yo le compartiría a Rosy que estamos hablando de una serie de conductas que, que se presentan, ¿verdad? Puede ser en casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la sociedad, y que estas conductas no necesariamente las vamos a calificar como buenas o malas, simplemente son conductas que están presentando y que pueden ser o no bienvenidas o no bienvenidas en los diferentes contextos en donde estemos actuando. Al final, me parece que el valor que tiene esta conversación es el poder transmitir a nuestra audiencia justamente ese mismo valor, ¿verdad? Ese extraordinario trabajo que podemos hacer de autoconocimiento para poder determinar nuestra propia conducta. Hay diferentes tipos de perfiles y de estudios, ¿verdad? Los estudios psicométricos, ¿verdad? Que te ayudan a entender cómo puede conducirse una persona en el trabajo a un ambiente de influencia o no. Los análisis psiquiátricos, los análisis que pudieran ser desde otras herramientas holísticas, vamos a hablar desde esa naturaleza, que nos van a ayudar a conducirnos, ¿verdad?, con mayor éxito y con mejores posibilidades de éxito en nuestra familia y en nuestro trabajo. Y esto no, en lo personal, y pudiéramos inclusive reconocerlo en la persona de enfrente para poder empatizar y entender tal vez qué podría estar sucediendo, mejorar la comunicación y los resultados de convivencia. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, estimado Agus? sí, por supuesto. Yo me preguntaría qué herida tiene esta chica que no puede seguir escuchando el tema, ¿no? O sea, seguramente tiene unas heridas importantes y digo, es mejor no verla, la herida, para algunos, y es mejor ocultarla, es mejor negarla, y mejor me dedico a mi trabajo, a mi negocio, y eso en qué me va a ayudar si yo quiero emprender, pues justo en eso, en tener el negocio que realmente quiero, y no en el que me impongan, y no estar dependiendo de alguien que no quiero depender, no sufrir las injusticias que luego sufrimos o el adoctrinamiento que luego se da. Es decir, ¿para qué sirve este tema en el negocio? Para darme cuenta si mi jefe abusa de mí, seguramente fui abusado de él. Si mi jefe me grita, seguramente mi jefe tiene una herida. Si mi compañera todo el tiempo se esconde, seguramente tiene una herida. Si no quiere interactuar y hay que interactuar y hay que hacer trabajo de equipo, ¿por qué se huye? ¿Por qué se rehuye? ¿Por qué se va? ¿Por qué no se integra? Seguramente tiene una herida. O sea, son cosas que es importante que veamos y que nos demos cuenta y que no queramos tapar el sol con un dedo. Al final pienso que pudiera ser un excelente ejercicio para poder desarrollar
habilidades personales y con los demás de comunicación y de convivencia y de éxito, ¿verdad? En la relación social, en la relación familiar, en la relación de trabajo personal. Todas estas herramientas que traemos a estos espacios son justamente para poder crear conciencia y poder motivar a ese crecimiento que al final, en cualquiera de estas espacios de conocimiento podríamos encontrar las respuestas, porque lo que yo estoy convencido es que lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona a todos, ¿verdad? Podría ser una excelente respuesta, un excelente viaje, ¿verdad? A través de un nuevo conocimiento y una circunstancia que existe y que además está ahí perfectamente documentada, identificada, de cómo poder explicar la conducta de una persona o la personal, ¿verdad? Y poder gestionar exitosamente esa circunstancia como una condición propia, no como un defecto, ¿verdad? Exacto, exacto. Creo que lo dijiste mejor que yo. Yo lo hablé pero pues tú eres el especialista en estos temas. La gestión que se puede dar en una empresa, con los empleados, con los jefes, se facilita tremendamente. También es importante, no sé cuánto tiempo tengamos, revisar mi grado de soledad, qué tan solo me siento, ¿no? Eso también ayuda para darme cuenta si realmente fui abandonado de niño, ¿no? Nuestro sentimiento o remordimiento de culpa, ¿qué tanta culpa? Para todos siento culpa, ahí hay un tema. En el momento que me preguntaron 2, 3 personas, ¿cómo le hago? Hay que hacer este ejercicio. Darme cuenta, revisar mi grado de soledad, validar mis emociones, qué estoy sintiendo, recordar lo que sufrí de niño, permitirme enojar, permitirme sentir enojo, claro, sin agredir, y darme el espacio. ¿Sabe qué, jefe? Estoy muy enojado, deme chance. Órale, tómate tu espacio, ¿no? Todos necesitamos un espacio para llorar, para berrear, para hacer berrinche, y ya luego llegamos y decimos, sí, esa pinche herida que tengo no me ayudaba y me di cuenta a tiempo, ¿no? No contesté agresivo, no contesté violento, no fui cínico, ok, bueno, ya te diste cuenta que hay algo ahí y que lo estás gestionando, como dices tú. La verdadera liberación, yo la observo de esa manera, estimado Agustín, viene a partir del reconocimiento de esas condiciones que pueden estar no necesariamente jugando a favor de nosotros, sino inclusive pudieran estar entorpeciendo nuestro desarrollo, y si la reconocemos y podemos hacer un trabajo para poder extraer de esta condición los beneficios, porque es una realidad que siempre hay un lado positivo dentro de una condición de esta naturaleza, podemos experimentar una autosatisfacción y una autorrealización enorme, en vez de una frustración que puede estarte bloqueando y limitando en la vida. ¿Cómo lo ves? Algo súper importante agregar y complementar lo que tú dices, reconocer y comprender la realidad de nuestros padres. ¿Cómo vivieron nuestros padres? ¿Fueron golpeados? ¿Fueron violentados? ¿Qué tipo de vida tuvieron ellos que hoy, o que de niño yo sufrí, y que hoy como adulto, la madurez, eso es lo que me tendría que darme cuenta que ese reconocimiento de nuestros padres, porque con las herramientas que tenían hicieron lo que pudieron. Y yo hoy tengo las herramientas diferentes, bueno, voy a hacer la diferencia. Un trabajo extraordinario que estoy seguro que a nuestra audiencia le va a interesar muchísimo contactarte, estimado Agustín, para poder desarrollar estas habilidades, un buen diagnóstico y poder superarnos. Si quisiera nuestra audiencia contactar contigo, ¿cómo te encuentran, estimado Agustín? Me pueden encontrar en Facebook por Centro Armós con H al principio y acento en la O, o Centro Armós Live, y por Facebook, por Instagram, Centro Armós también. Magnífico. Invito a toda nuestra audiencia contactar a Agustín, que puedan definitivamente darse la oportunidad, darnos todos la oportunidad de crecer y desarrollarnos
Agustín, nos ha dado muchísimo gusto escucharte, nos has puesto a pensar, nos llevamos esta plática con mucho entusiasmo para poder generar un compromiso personal y, ¿por qué no, incitar a los demás que hagan el mismo trabajo? Gracias por tu tiempo, estimado Agus, y esperamos una siguiente oportunidad continuar con esta conversación que apenas empezaba. Exacto. Muchas gracias. Igualmente, que tengas una excelente tarde. Gracias a nuestra audiencia. Les deseamos una excelente tarde. Nos escuchamos próximo jueves de 2 a 3 de la tarde, Consultorio Empresarial Querétaro, y los lunes de 2 a 3 de la tarde, Proyectando Emprendedores. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto. Gracias, Agustín. Gracias, audiencia.